Detrás del brillo del cine de oro mexicano, hubo censura, pactos con el poder y misteriosas tragedias. 6 actores no solo destacaron por su talento, sino por las sospechosas circunstancias de sus muertes o declives. Rumores de conspiraciones, asesinatos encubiertos y venganzas siguen generando dudas. ¿Fueron silenciados por lo que sabían? Estas historias muestran el lado más oscuro del cine mexicano. Jorge Negrete fue mucho más que un galán de voz privilegiada. Su carisma y su temple lo convirtieron en líder natural dentro de la industria del entretenimiento, y no temía alzar la voz para defender a los suyos. Nacido en 1911, en Guanajuato, alcanzó fama arrolladora en los años 40 y 50, tanto por su inigualable forma de cantar rancheras, como por encabezar taquillazos que hoy son clásicos. Su presencia en la pantalla grande reflejaba a un hombre seguro, fuerte y con principios inquebrantables. Pero ese temperamento, que lo impulsó a presidir la Asociación Nacional de Actores, ANDA, también lo llevó a enfrentarse con la peor clase de enemigos, esos que no se muestran a la luz pública y que, desde sus oficinas, deciden la vida y muerte de quienes osan intervenir en sus negocios. En 1953, ya siendo la máxima figura masculina del cine mexicano y habiendo asumido la presidencia de la ANDA, Jorge Negrete se propuso limpiar la casa, erradicar la corrupción, transparentar los manejos financieros del sindicato, garantizar los derechos de los trabajadores de la industria y repartir los beneficios de manera justa. Parecía algo lógico y moral, pero se topó con una muralla de intereses ocultos. México, en aquella época, se encontraba bajo el control de un régimen político dominante, con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, manejando los hilos del poder, y los sindicatos operaban como extensiones del gobierno o como negocios privados de unos pocos líderes intocables. Negrete, con su carácter fuerte y su tosudez, emprendió una cruzada que, según muchas versiones, firmó su sentencia de muerte. Productores corruptos, políticos influyentes y actores que estaban cómodos en la opacidad vieron en Negrete una amenaza letal para sus privilegios. Se dice que, más de una vez, recibió advertencias directas. No te metas con lo que no te corresponde. Déjanos manejar nuestros asuntos. Si sigues, atente a las consecuencias. Pero el charro cantor, acostumbrado a dominar los escenarios y a cabalgar sin miedo, hizo oídos sordos. Su objetivo era rescatar al gremio de las garras de los corruptos, y no se iba a detener por amenazas veladas o bloqueos contractuales. Negrete había padecido problemas hepáticos durante años, pero su fortaleza física sorprendía a quienes lo conocían. En el punto más alto de sus reformas en la ANDA, su salud se deterioró rápidamente, siendo hospitalizado en Los Ángeles por cirrosis, lo que lo llevó a la muerte el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años. Aunque la causa oficial fue insuficiencia hepática, surgieron sospechas sobre un posible envenenamiento o negligencia médica. En un contexto donde figuras incómodas desaparecían oportunamente, su fallecimiento despertó teorías de conspiración. Su funeral fue multitudinario, pero la duda persiste. ¿Murió por enfermedad o lo silenciaron antes de exponer corrupción? Hablar de Pedro Infante es hablar del icono más grande del cine mexicano. Sus canciones, sus personajes y su carisma conquistaron a todo un país que, hasta el día de hoy, lo idolatra como a ningún otro. El ídolo de Guamúchil se relacionó con altos mandos del gobierno, del ejército y con empresarios capaces de mover mares de dinero. Se tejió en torno a él un halo de mito y leyenda que se disparó al máximo cuando su avioneta se estrelló en Mérida, Yucatán, aquel fatídico 15 de abril de 1957. México entero enmudeció de dolor. La radio, la televisión y los periódicos se volcaron en homenajes. Pero al mismo tiempo, nacieron las sospechas. ¿Cómo pudo un piloto tan experimentado morir en ese absurdo accidente? ¿Por qué su cuerpo quedó irreconocible? Si él era un amante de la aviación y ya había superado varios percances anteriores. La versión oficial dictó que su avión llevaba sobrepeso y que se desplomó poco después de despegar, explotando antes de tocar el suelo. El único rastro que permitió identificar al ídolo fue la placa metálica que llevaba en el cráneo tras una operación anterior. Sin embargo, rápidamente se divulgaron rumores de que Infante estaba metido, quizás sin darse cuenta, con contrabandistas de la península de Yucatán. Otras voces, más osadas,
Sugirieron que el actor conocía secretos de gobernantes, había sido testigo de reuniones entre mafiosos y funcionarios de alto rango, y que tal vez se había vuelto un riesgo para gente muy poderosa. El rumor más disparatado, o quizás el más aterrador, es que Pedro no murió aquel día, sino que el accidente fue un montaje. Según esta teoría, él habría pactado con el gobierno un cambio de identidad para protegerlo, a cambio de su silencio eterno respecto a ciertos manejos oscuros. De ahí que surgieran historias de personas que decían haberlo visto con otro nombre en algún pueblo recóndito del país, envejeciendo en el anonimato. Es Pedro Infante, lo reconocí por su voz. Juraban algunos fanáticos que de pronto encontraban a un hombre de ojos y bigote, similares a los del ídolo. Para otros, en cambio, eso no fue más que una necia esperanza colectiva de no dejar ir a su héroe. La muerte de Pedro Infante en 1957 coincidió con un periodo de inestabilidad política y crisis, lo que llevó a especular si su fallecimiento fue utilizado para desviar la atención de escándalos gubernamentales. Aunque nunca se han presentado pruebas de una conspiración, las dudas persisten. Se sabe que Infante tenía acceso a círculos privilegiados y pudo haber escuchado información delicada. La verdad, si existe una sola, desapareció con el avión que se estrelló en Mérida, o en el silencio de un exilio forzado. Según las teorías más audaces, la belleza enigmática de Miroslava Stern la convirtió en una de las figuras más deslumbrantes de la pantalla durante la década de 1950. Nacida en 1926, de origen checoslovaco, su llegada a México de pequeña la llevó a forjarse una identidad cosmopolita que se reflejaba en su porte elegante y una mirada profunda. Participó en cintas memorables como Escuela de Vagabundos, 1955, Al lado de Pedro Infante y Ensayo de un crimen, 1955, bajo la dirección del genial Luis Buñuel. Su rostro angelical y su comportamiento refinado contrastaban con un mundo cinematográfico, a veces dominado por la rudeza del machismo y las intrigas del poder. Sin embargo, el 9 de marzo de 1955, la noticia de su fallecimiento conmocionó a la industria. Miroslava fue encontrada sin vida en su habitación, con una fotografía del torero español Luis Miguel Dominguín entre sus manos y varias cartas a su alrededor. La versión oficial indicó que su partida estuvo relacionada con un profundo desamor, ya que Dominguín había contraído matrimonio con la actriz italiana Lucia Bosé, y que, sumida en la tristeza, habría ingerido una cantidad excesiva de tranquilizantes. No obstante, con el paso de los años, han emergido teorías que señalan que la escena del crimen pudo haber sido arreglada. ¿Tenía Miroslava información comprometedora sobre personalidades poderosas? Es sabido que la actriz frecuentaba reuniones de la alta sociedad, donde se cerraban contratos millonarios para la producción de películas, y también donde políticos y empresarios discutían asuntos poco claros. Tal vez escuchó algo que no debía. ¿Vio alguna transacción clandestina o fue testigo de la violencia que las mafias ejercían para asegurarse su porción del pastel cinematográfico? Incluso existe la sospecha de que ella mantenía un diario íntimo, en el que apuntaba detalles de esas fiestas suntuosas, y que ese cuaderno nunca apareció tras su muerte. La relación de Miroslava con influyentes figuras de la tauromaquia y el cine ha alimentado especulaciones sobre su muerte. Se menciona que recibió amenazas de personas cercanas a productores celosos o políticos poderosos, lo que refuerza la teoría de que fue silenciada para evitar revelaciones comprometedoras. Su última película, Ensayo de un crimen, se convirtió en un siniestro reflejo de su destino, especialmente por la escena en la que aparece en un ataúd. Su muerte sigue envuelta en misterio. ¿Fue un suicidio por desamor o la consecuencia de un engranaje criminal que decidió eliminar a quien sabía demasiado? En un mundo donde el hombre era el que mandaba y las mujeres debían someterse a las reglas impuestas, brilló con luz propia una diva que no se hincaba ante nada ni ante nadie. María Félix, la Doña, dueña de una personalidad arrasadora, fue la gran musa del cine mexicano, a la vez que una figura que imponía respeto y fascinación. Su belleza y porte no admitían dudas. Estaba destinada a ser la reina de la pantalla, y con el carácter que mostraba dentro y fuera de los sets, dejó claro que no necesitaba la protección de ningún hombre poderoso, narcotraficante o político para seguir siendo la mayor estrella de México. Esa independencia y orgullo se convirtieron en su fortaleza,
pero también la pusieron en la mira de quienes esperaban comprarla, controlarla o al menos beneficiarse de su fama. Cuentan que más de un capo de la mafia mexicana de aquellos años la invitó a cenas exclusivas, rodeadas de lujos inimaginables, con la esperanza de convertirla en una pieza más de su colección de trofeos. Pero la doña siempre supo librarse de los anzuelos que se le tendían. De entre sus anécdotas más célebres, se relata la ocasión en que un poderoso narcotraficante, muy cercano a altos funcionarios del gobierno, le ofreció casas, joyas y cualquier capricho que deseara. A cambio, él quería algo muy específico: a María Félix como su compañía oficial. Ella, sin parpadear, respondió con una frase demoledora que heló a todos los presentes: «Ya tengo todo lo que quiero, y lo que tú no puedes comprar es a mí». Un silencio sepulcral cayó sobre la reunión. Cualquier otra mujer, o incluso algunos hombres, habría sufrido terribles represalias por semejante desafío. Pero no ella. Nadie se atrevió a mover un dedo contra María Félix, o al menos eso dice la leyenda, porque sabían que su muerte no sería fácil de encubrir, y que la opinión pública se echaría encima con furia. Más allá de estas anécdotas, se sospecha que la doña tenía sus propios contactos en el mundo del poder, gente que la protegía y que, a cambio, solo le pedía que ella siguiera siendo esa mujer inalcanzable, a la que todos rendían pleitesía en la pantalla. Sin embargo, no todos en la alta política veían con buenos ojos su insolente independencia. Hubo intentos de presionarla para que se convirtiera en la imagen de tal o cual partido, o para que asistiera a actos de propaganda. Ella se negó. Ciertos rumores sugieren que fue objeto de amenazas, y que por ello prefirió pasar temporadas en París o en España, donde sentía un ambiente menos asfixiante. En México, por aquellos años, cuando alguien poderoso te quería doblegar y no lo conseguía, podía orquestar accidentes, arruinar carreras o promover campañas de difamación. Pero a María Félix nada de esto pareció afectarle demasiado. Tenía la astucia necesaria para saber cuándo alejarse, cuándo volver y con quién relacionarse. Otra anécdota cuenta que un magnate de la industria del cine se enfureció con ella por rechazar un contrato. El hombre le dijo que la vetaría de todos los estudios del país, a lo que ella, serena, habría respondido: «Si me quieres ver de rodillas, será porque te estoy escupiendo en la cara». Al final, el veto nunca se concretó, y María siguió su camino triunfal. El poder la respetaba porque, a pesar de su porte altivo, supo moverse con inteligencia en un laberinto lleno de trampas. Entre la mafia, la política y los productores corruptos, la doña navegó con la confianza de quien se sabe invencible. Su leyenda sigue viva, recordándonos que incluso en la época más dura de la industria, había quien podía desafiar al sistema y salir ileso. La figura de Arturo de Córdoba brilla con una intensidad atípica en la historia del cine mexicano. No era el típico charro ni el seductor simplón que encarnaba al arquetipo nacional. Su elegancia, su porte internacional y su talento para los papeles psicológicamente complejos lo convirtieron en un actor único. Nacido en Mérida, Yucatán, en 1908, pronto se labró un nombre gracias a su voz profunda y a ese aire enigmático que lograba trasladar a la pantalla. Con películas como Dios se lo pague, 1948, y Él, 1953, dirigida por Luis Buñuel, demostró ser un experto en roles atormentados, obsesivos y llenos de matices que sacudían la visión conservadora de la sociedad mexicana. No obstante, su misma especialización en personajes turbios le causó enfrentamientos con la censura y con los sectores más tradicionales de la industria. México, durante las décadas de 1940 y 1950, no estaba acostumbrado a protagonistas que encarnaran la psicopatía o el desequilibrio mental en pantalla. La Iglesia Católica, con gran influencia sobre la opinión pública y los medios, veía con recelo que un ídolo popular interpretara a hombres con pasiones insanas o con comportamientos morales cuestionables. Sumado a eso, surgieron rumores de su vida privada que causaron escándalos. Se decía que mantenía un romance con la actriz Marga López, incluso estando casado, y aquello provocó un tsunami de críticas por parte de la prensa de espectáculos y de las ligas de la decencia. El poder político y empresarial, temeroso de cualquier cosa que pusiera en entredicho la moral nacional del México postrevolucionario, comenzó a bloquearle proyectos. De pronto, el gran Arturo de Córdoba dejó de recibir las ofertas estelares que antes llovían sobre él.
Películas que parecían pensadas para su lucimiento terminaban en manos de otros actores de corte más conservador. La censura no era explícita, pero se dejaba sentir en los despachos de los productores, que preferían no arriesgar capital con un actor manchado de controversias. Además, algunos ejecutivos argumentaban que sus papeles oscuros no representaban el ideal de familia y virtud que, supuestamente, el cine mexicano debía fomentar. A finales de los años 50, su carrera empezó a diluirse, al grado de que en los años 60 ya casi no aparecía en producciones relevantes. Este declive profesional coincidió con problemas de salud que lo fueron apartando de la vida pública. Murió en 1973, dejando tras de sí un legado importante, pero también la sensación de que fue borrado de la industria antes de tiempo. Muchos opinan que Arturo de Córdoba fue víctima de la misma hipocresía que reinaba en México. Mientras la gente asistía masivamente a ver sus películas llenas de tensiones eróticas y obsesiones, los moralistas de la época lo consideraban un peligro para la imagen del cine patrio. ¿Lo eliminaron silenciosamente desde las altas esferas? Tal vez no lo asesinaron físicamente, pero sí cortaron sus alas y le negaron el lugar que merecía. En la época de oro del cine mexicano, la figura femenina se dividía, a grandes rasgos, en dos arquetipos: la mujer casta y sacrificada, o la femme fatale, seductora. Lilia Prado encajó en el segundo grupo, pero con un toque de simpatía y picardía que la convirtieron en un símbolo sexual de la época. Nacida en 1928, su carisma y su físico provocativo atrajeron la atención de directores como Luis Buñuel, quien la dirigió en cintas como Subida al cielo, 1952. Sin embargo, esa misma sensualidad también la hizo blanco de políticos, empresarios y mafiosos que deseaban poseerla como si fuera un objeto más de su poder. Se cuenta que Lilia recibió numerosas propuestas irresistibles: joyas, automóviles, viajes al extranjero, todo a cambio de convertirse en la amante exclusiva de algún pez gordo. Ella, con determinación, rechazó todas esas ofertas. Según testimonios de la época, uno de los capos más famosos del país la consideraba su obsesión y estaba dispuesto a todo por tenerla a su lado. Fue él quien, supuestamente, ordenó un intento de secuestro cuando la actriz salía de un evento público. Un auto negro sin placas se le cerró en el camino y varios hombres trataron de obligarla a subir, pero la fortuna quiso que un grupo de fans la reconociera y corriera hacia ella, ahuyentando a los delincuentes. Después de aquel susto, Lilia empezó a recibir llamadas amenazantes y mensajes donde se le insinuaba que más le valía no rechazar ciertas propuestas. En la industria del cine, se sabía que Lilia Prado estaba en problemas. Algunos productores, temerosos de las represalias que los mafiosos podrían tomar contra sus proyectos, comenzaron a apartarla de papeles protagónicos. Ella notó cómo, poco a poco, se le iban cerrando las puertas, aun cuando seguía siendo joven y con un gran tirón en taquilla. Además, en aquel México postrevolucionario, las mujeres que desafiaban las normas morales o de obediencia hacia los hombres, a menudo acababan estigmatizadas. Es cierto que continuó trabajando en películas y presentaciones, pero el brillo que pudo haber alcanzado se fue apagando entre amenazas, vetos y miedo a que el público se convirtiera en testigo de algo más grave. A finales de los años 60, Lilia optó por alejarse gradualmente de la vida pública. El acoso de esos poderosos no cesaba, y la industria atravesaba cambios radicales, con el declive del cine de oro y la llegada de nuevas generaciones. Para protegerse y preservar su vida, decidió bajar el perfil de su carrera. Murió años después, en relativo silencio mediático, dejando la incógnita de qué tan grande podría haber sido su estrellato si no hubiera existido esa red mafiosa dispuesta a doblegar a quien se negara a sus designios. Y sobre todo, queda la pregunta: ¿cuántas actrices dijeron sí para sobrevivir y no corrieron la misma suerte? Estas 6 historias representan, de forma descarnada, el costo que tuvo la fama para muchos artistas del cine de oro mexicano. Jorge Negrete, Pedro Infante, Miroslava Stern, María Félix, Arturo de Córdoba y Lilia Prado vivieron en un mundo donde lo que sucedía tras bambalinas era incluso más dramático que las tramas que se proyectaban en la gran pantalla. Mientras el público reía, lloraba y se enamoraba en los cines, detrás se fraguaban alianzas entre productores y políticos,
acuerdos con capos del narcotráfico y pactos sindicales que garantizaban una maquinaria implacable para repartir el dinero y el poder.